tenía para cargar el celular, por ejemplo. Claro. Entonces, capaz que podemos hacer alguna que otra clase asincrónica. Bien, bien. No hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Se van sumando? Recuerden que para mí es muy importante que ustedes estén con sus cámaras prendidas, esto lo recuerdo siempre, sobre todo hoy que va a ser una clase en la que vamos a ver un poquito el inicio del eje 2 y necesito ver sus caritas para que vayamos intercambiando opiniones, ¿sí? Hola Rocío, gracias por prender la cámara. Bueno, ¿quieres que empecemos, profe Leonora? Ya estaremos más o menos con algunos alumnos. ¿Cuántos tenemos? 13. Tenemos, 11, sí, 2, sí, 10. un poquito menos descontando nosotras 3. Claro. Se siguen sumando como usted Bueno, prefiera, profe. esperamos es que a... acabo de terminar la clase de sociología, Claro. así que se van a ir sumando de a poquito. Sí. Bueno. Vamos a ir esperando entonces y 5 en punto comenzamos. Bien. Y esto también tiene que ver para que así uno tiene una clase corta y se desocupan y ya descansan de toda la siesta haber estado conectados. Hola Pablo, hola Simón, que van prendiendo sus camaritas. Chicos, antes, perdón, profe, te Sí. interrumpa. Antes de que comience la clase la profe, les pido que en el chat vayan colocando el nombre, apellido y la matrícula, así podemos registrar la asistencia. Hola Aldana. Hola Simón. La clase de ayer, viste que siempre le subimos una clase de alguna de las carreras a los alumnos. Bueno, Sí. de ciencias no hemos subido nunca una de ciencias específicamente. Si podés hacer hoy la descarga, mándamela, yo la subo a YouTube. Bueno. Y le pasamos el link en la plataforma, así todos los alumnos tengan la clase de hoy. Perfecto, bien. Cuando finalice le mando. Bueno, sí, demora un poquito en descargarse, pero Sí. hay que tener Sí, paciencia. justo ayer iba a cargar la de letras y no me permitió la plataforma por lo que no estaba descargado. Claro. Tenés que primero hacer la Ahora descarga sí. y recién, sí. Sí, Bueno, sí. un minutito más y vamos a dar inicio. Bien, siendo las 17:05, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con el eje 2. Ya dejamos atrás el eje 1 que hablaba de la psicología educacional como ciencia y vamos a empezar a trabajar las teorías del aprendizaje. En realidad, cómo estas teorías del aprendizaje hacen sus aportes a las prácticas de la enseñanza. El texto que vamos a trabajar es el texto de Susana Leligua e Irene Scangarello, que es el primero de los textos que figura en el eje 2, ¿sí? Bien, con respecto a las teorías del aprendizaje, estas autoras dicen que son muchas las teorías del aprendizaje, pero en general todas hablan de procesos de aprendizaje y comparten la idea de que los procesos del aprendizaje y la experiencia juegan un papel fundamental en el desarrollo de los sujetos. Mientras tanto, estas teorías, mientras se están investigando y trabajando sobre ellas, formulan principios, leyes que intentan explicar justamente los diferentes procesos que se dan en el aprendizaje.
¿Para qué nos sirve a nosotros las teorías psicológicas del aprendizaje? Ahí van a encontrar en el texto que ellas hablan de las TPA. TPA serían las teorías psicológicas del aprendizaje. Justamente porque hablar de ellas implica plantearse acerca de las concepciones que se sostienen del aprendizaje y cómo aprende un sujeto, cuál es la utilidad de estos aportes en el ámbito educativo. E invitan a los profesores a hacer una reflexión acerca de lo que subyace a estas propuestas didácticas. Nos planteamos qué enseñamos y para qué lo enseñamos. O sea, nosotros estamos pendientes de lo que sucede en el sujeto que aprende, pero a la vez como docentes, para que se produzca ese aprendizaje, tenemos que tener en cuenta lo que enseñamos, para qué enseñamos, qué enseñamos, en qué tiempo lo enseñamos, el cuándo, ¿sí? O sea, que estas teorías psicológicas del aprendizaje, lo que nos importa a nosotros como docentes es trabajar con esta información para que conozcamos cómo conoce la mente humana, ¿sí? Los procesos por los cuales conocemos el mundo que nos rodea, por los cuales aprendemos, pensamos. En cierto modo, hablar de la naturaleza de la inteligencia humana, particularmente en su manifestación en la escuela. Cuando hablamos de inteligencia humana, no es que nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista fisiológico, biológico y demás. Simplemente es cómo se manifiesta esa inteligencia en la escuela. Y para conocer cómo se manifiesta, tenemos que conocer cómo se dan esos procesos de aprendizaje. Entonces, de esta manera, podremos reflexionar acerca de la propia práctica y comprendiendo la multiplicidad de factores que implican el proceso de aprendizaje. Es un proceso que resulta de una construcción continua a lo largo de toda la vida de los seres humanos, dicen estas autoras. Si bien las teorías psicológicas del aprendizaje han sido durante mucho tiempo los fundamentos teóricos más fuertes que se encontraban para entender el aprendizaje, estas teorías adolecen o carecen de ciertas limitaciones. No es que con estas teorías vamos a aprender todo lo que sea respecto al aprendizaje y vamos a conocer hasta el más mínimo detalle de cómo se aprende. Ahí vamos a ver que las autoras Susana Leligua e Irene Scangarello toman a Pérez Gómez cuando dice que las teorías psicológicas del aprendizaje son aproximaciones parciales a la cuestión de aprender. Miren bien lo que dice, aproximaciones parciales, o sea, nos aproximan a cómo se produce ese conocimiento, ¿sí? No pueden abordar ni explicar la complejidad y totalidad de factores personales, materiales, metodológicos o institucionales que intervienen. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de este aprendizaje escolar, no solo intervienen factores personales individuales, sino también factores metodológicos que utilizan los docentes para enseñarnos, o factores institucionales, porque cada institución tiene su cultura institucional y por lo tanto se maneja de una determinada manera. Y esa forma de manejarse dentro de la institución va a repercutir en cómo se dé el aprendizaje. En estos momentos se me viene a la cabeza, por ejemplo, escuelas que son privadas y que tienen cierta orientación en el aprendizaje, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta escuela que está cerca de Villa Cubas, que es privada? ¿Se acuerdan? Montessori, María Montessori. Por ejemplo, el Colegio Montessori, toda la institución trabaja con esa formación de enseñanza y aprendizaje en el cual van a tener una teoría que sustenta el cómo va a enseñar el docente y el cómo va a aprender el alumno. ¿Se entiende? Cosa que no sucede quizás en una escuela pública, en una escuela laica, donde el aprendizaje se va a dar de manera individual y de acuerdo a cada uno de los sujetos que aprenden. Queda claro ahí cómo una institución puede influir a la hora de aprender, ¿verdad? Bien. En este sentido,
algunas teorías han elaborado sus conceptos a partir de investigaciones realizadas también en laboratorio, en situaciones controladas y artificiales, por lo tanto, están alejadas del aprendizaje escolar. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el eje 1, esto que tenía que ver con los primeros laboratorios de experimentación psicológica? ¿Sí? ¿Qué sucede en un laboratorio? ¿Por qué un laboratorio sería diferente de lo que sucede en el aula? ¿Qué les parece? Estoy investigando. Porque, bueno, hola, profe, primero antes que Hola, nada. Juliana. Sí. Me parece que en el laboratorio sería más una situación controlada, en cambio en el aula sería más un escenario que es impredecible, o sea, nunca se sabe con exactitud qué puede suceder. Perfecto. En el laboratorio quizá también se puedan dar situaciones que son impredecibles, ¿sí? Pero se las puede controlar porque hay variables que están ya predispuestas para poder realizar el control sobre eso que va a suceder. Mientras que en la escuela el docente quizá no tiene la capacidad para resolver ciertas situaciones, como veíamos, ¿se acuerdan en el trabajo práctico? No tiene respuestas quizás desde la teoría, las tiene desde su propia experiencia, ¿sí? Pero el hecho más que nada fundamental es que dentro del laboratorio lo que hacemos es controlar una situación y es una situación artificial, ¿sí? No es una situación que se da naturalmente, por eso es que se dice que es alejada del aprendizaje escolar, porque cuando se trata de aprendizaje escolar, es preciso que tengamos en cuenta que al producirse dentro de una institución escolar, esta tiene una función determinada por la sociedad en un momento determinado, con fines determinados, ¿sí? Bien, la necesidad de que nosotros tengamos que conocer las teorías psicológicas del aprendizaje para enseñar requiere que las mismas cumplan, según seguimos con Jimeno Sacristán y Pérez Gómez, dos condiciones fundamentales. La de contener de forma integral las distintas manifestaciones, procesos y tipos de aprendizaje, o sea, que nosotros podamos contener la situación que se produzca en determinado momento, y la de mantenernos apegados a lo real. ¿Cómo? Ah, Juliana tiene el micrófono abierto. Ahí está. Creía que me hablaba. Entonces, les decía que uno era de poder contener de forma integral las distintas manifestaciones, procesos y tipos de aprendizaje, y en segundo lugar, la de mantenernos apegados a lo real para poder entender y explicar la complejidad de esos procesos áulicos, de lo que sucede dentro del aula, ¿sí? Bien, en el texto de Susana... ¿Sí? Disculpe, ¿a qué se referiría con lo real? Bueno, ahora vamos a ver esto que tiene que ver con lo real. Lo real hace mención justamente, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero hace mención justamente a que nosotros cuando hacemos la descripción de lo que sucede en un aula o de lo que está sucediendo dentro de un aula como docentes, es no confabular o no fabular ciertas situaciones, sino mantenernos apegados a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que vemos del alumno en cuanto a su aprendizaje, ¿sí? No suponer ciertas situaciones, sino ver lo que sucede realmente. ¿Se entiende? Sí, sí, bien. Bien. ¿Queda claro, Guadalupe, o quiere más que lo revisemos Sí, más? sí, no, quedó todo muy claro. Bueno, les decía que Pérez Gómez, dentro del texto de Susana Leligua, clasifica las teorías del aprendizaje en dos grandes grupos, podríamos decir. Uno son las teorías asociacionistas de condicionamiento y el otro grupo serían las teorías mediacionales, ¿sí? Repito, teorías asociacionistas de condicionamiento es un grupo y el otro grupo, las teorías mediacionales. Las teorías asociacionistas son las teorías basadas en el conductismo. ¿Recuerdan algo de conductismo? ¿Vieron el conductismo el año pasado? ¿Tocaron algún tema? No. No saben, tampoco nunca escucharon la palabra conductismo dentro de la secundaria.
Vimos algo nosotros del conductismo en el eje 1, pero muy poquito, se lo mencionó nada más. ¿Alguien se anima a contarme qué entiende por conductismo? Ajá, Micaela dice estímulo-respuesta. Bien, pero ¿qué quiere decir estímulo-respuesta? ¿Nadie se anima a contarme qué entienden por conductismo? Guadalupe. Sería algo parecido como menciona mi compañera, estímulo-respuesta sería como incentivo y la respuesta del alumno al tal incentivo. Bueno, pero siempre que aprendemos, ¿no hay un estímulo para aprender? Sería un estímulo y la respuesta. Todo lo que hacemos, ¿no lo hacemos a partir de un estímulo y una respuesta? ¿Cuál será la diferencia? Por ahí puede ser que toman al alumno como un actor pasivo, que por ahí no interfiere en la realización y desarrollo de su aprendizaje, sino que solamente se le va volcando en sus conocimientos. Ahí Ajá. sale lo que no quiero, no sé, no quiero confundir, pero ahí tiene mucho que ver eso del estímulo-respuesta y de la tabula Bien, rasa. bien, Franco. Bueno, ya lo vamos a ver en profundidad ahora al conductismo, pero así vagamente podemos decir que son las teorías que postulan el aprendizaje por condicionamiento. Esta es la palabra clave, quiero que se la graben. Cuando hablamos del conductismo, hablamos de un condicionamiento a través del modelo de estímulo y respuesta, dentro de las cuales se distinguen dos corrientes. O sea que las teorías asociacionistas podemos decir que existen dos corrientes que conocemos. Una es el condicionamiento clásico, y la otra es el condicionamiento instrumental operante. El condicionamiento clásico, ahí encontramos a referentes como Pavlov y Watson, y en el condicionamiento instrumental operante lo encontramos a Skinner, a Thorndike, ¿sí? Acá desde este enfoque se mantiene que el objeto de estudio de la psicología consiste en las relaciones empíricas. O sea, solo interesa el control y manipulación de las respuestas conductuales. Acá es donde quería que ustedes lleguen cuando me decían estímulo-respuesta. Bueno, pero que todo es estímulo y ante ese estímulo hacemos una respuesta. Acá el tema es que están manipuladas las respuestas, ¿sí? Hay un control de ese estímulo y de la respuesta. La predicción de cuántas veces sucede esa respuesta, de una determinada respuesta en presencia de algún estímulo discriminatorio. El paradigma del estímulo-respuesta mantiene el principio de correspondencia de tal manera que lo que se aprende es necesariamente lo que se manifiesta en la conducta observable. Recuerden esto, para el conductismo lo que vale es la conducta observable. Solo hay aprendizaje cuando se puede comprobar alguna modificación en la conducta manifiesta del organismo, ¿sí? A ustedes, viendo esto que yo les digo, que todo lo que se manifiesta en la conducta observable es considerado aprendizaje, ¿qué podríamos decir dentro de lo que ustedes han transcurrido en la escuela primaria o en la escuela secundaria, que consideramos que forma parte del paradigma estímulo-respuesta o del conductismo o del asociacionismo? ¿Qué aprendieron ustedes que se transformó en una conducta observable? ¿Qué les parece? Puede ser el hecho de que los alumnos se queden dóciles en su asiento, que se queden la disciplina de los cuerpos, que se queden con su asiento y no se muevan, estén inquietos. Bien, Ale. Ahí sería la disciplina, ¿sí? Niño que se mueve, niño que en épocas pasadas, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, podía ser golpeado con una regla, un puntero, con algo para que haga caso y se quede en el asiento y no se mueva, ¿sí?
Pero vamos ahora a cambios que se hayan producido en ustedes, sin irnos tan lejos allá en el conductismo con la disciplina. Quizás la disciplina el docente la trataba de controlar a partir de gritos o de amenazas, no sé, pero premio y castigo de la teoría de Skinner, ¿sí? Pero yo estoy preguntando qué cambios en sus conductas se produjeron a partir del aprendizaje en la escuela primaria o secundaria. Por ahí Cambios que se diferenciarlo. pudieron observar. Bien, podría ser algo tan básico, dice Agustina, como el hecho de leer y escribir. Bien, esos son cambios, pero más que el hecho de leer, sería el hecho de escribir. Cuando un niño toma un lápiz, por ejemplo, lo agarra así, tiene miles de formas de agarrar el lápiz. Cuando ingrese a primero, a jardín de 5 o a primer grado, ¿qué va a hacer la docente? Le va a enseñar, le va a acomodar su manito, la manito se la va a agarrar, le va a poner la manito en el cuaderno, le va a indicar dónde va a escribir para que aprenda a reconocer el renglón. A partir de ese aprendizaje ya hay un cambio de conducta de cómo agarrar el lápiz y cómo hacer grafemas. ¿Se entiende? Ese sería un ejemplo. Dentro de lo que es la escuela primaria y secundaria hay miles de ejemplos que tienen que ver con este aprendizaje observacional, o sea que uno puede observar cómo se han producido cambios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Queda claro? Profe, Bien. Sí. yo también lo entiendo ¿Quién como Diana Arévalo. Sí, sí, la veo. Yo también entiendo como la forma de que los ponían a los chiquitos a hacer fila en las escuelas. Ajá. También Bien. podría ser como un medio de conducta. Sí, podría ser, pero no son. Yo voy a que el conductismo lo que busca es cambios en las conductas de las personas, cambios observacionales. Ahí, por ejemplo, ponernos en distancia era enseñarnos a tomar distancia y a separarnos uno de otro, pero ¿qué aprendizaje hay ahí? Más que disciplinar no hay otro, me parece, ¿verdad? ¿Se entiende, Dayana? Sí, sí, sí. Bien, Ya comprendo. bien. Bien. Acá, para que lo comprendan mejor, dentro de este paradigma, el principio de la universalidad, por ejemplo, también es importante dentro del paradigma, porque dice que cualquier tipo de conducta puede ser condicionada en un organismo si somos capaces de encontrar y producir las contingencias de reforzamiento pertinentes. ¿Qué quiere decir esto si somos capaces de encontrar las contingencias? Como decía hace un rato, no recuerdo quién puso esto de los premios y castigos. Si el docente, el respeto por los horarios, llegada, salida, timbre, bien, bueno, podrían ser, pero no son cambios en cuanto al aprendizaje. No sé si quedan claros. ¿Sí? Profe, Sí. creo que la mayoría estamos acostumbrados, me parece, a verlo desde un lado crítico a este lado del aprendizaje, y por eso es como que siempre, yo iba a decir lo mismo, yo iba a caer en la misma, de decir, por ejemplo, en las prácticas ritualizantes, iba a decir esto de los timbres, los salidos, por ahí siempre son críticas, pero bueno. Lo que pasa es que el conductismo siempre fue homogeneizante, ¿sí? Tratar de que todos sean iguales, de una única forma de aprendizaje, ¿sí? Está bien, no está mal lo que ustedes dicen, nada más que mi pregunta iba por otro lado. Yo les preguntaba qué cambios en el aprendizaje habían tenido ustedes a partir de el conductismo, porque todos hemos sido adiestrados, digamos de alguna manera, en técnicas conductistas, ¿sí? Bien. Les decía que este principio de universalidad tiene que ver con que se espera que todos aprendan de la misma manera. Esto es que todo organismo puede ser condicionado, ¿sí? Bien, ya vamos a entrar de lleno en lo que son las teorías conductistas. Por ahora las dejamos ahí como para
hacer estos dos grandes grupos que hablaba Pérez Gómez y Sacristán, que eran las teorías asociacionistas, y por otro lado tenemos las teorías cognitivas, ¿sí? Dentro de lo que son las teorías cognitivas tenemos la teoría de la Gestalt, la teoría genético-cognitiva de Piaget, de Brunner, de Ausubel, la teoría genético-dialéctica o sociohistórica de Vygotsky, la teoría del procesamiento de la información de Perkins, entre otras, ¿no? Porque nosotros vamos a ver también algunas otras teorías. Por ejemplo, una sociohistórica también puede ser la de Bronfenbrenner, que también la vemos nosotros. No se preocupen por los nombres porque más adelante vamos a ir viendo cada una de estas líneas teóricas del cognitivismo, ¿sí? A pesar de las importantes y significativas diferencias que tienen cada una de estas teorías, podemos identificar que en el análisis de cada una de ellas sus principales coincidencias reconocen en el aprendizaje variables internas, cosa que recuerden lo que yo dije hace un ratito. En las teorías asociacionistas, las variables son externas, o sea, yo puedo condicionar desde afuera la conducta de un alumno. En cambio, aquí ya entran a jugar en el aprendizaje variables internas, considerando a la conducta como realidad y reconociendo la supremacía del aprendizaje significativo, porque esto supone una reorganización cognitiva y una actividad interna. En cambio, para el conductismo, no importa lo que suceda internamente en el sujeto, lo que importa es la conducta manifiesta, lo que yo puedo ver de ese aprendizaje. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo las preposiciones, no me sale el preámbulo de la Constitución, las multiplicaciones. Si yo les pregunto a ustedes hoy en día cuáles son las preposiciones, les aseguro que muchos de ustedes se acuerdan por lo menos de cómo empezaban esas 16 preposiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las preposiciones? ¿Cómo empezaba el cantito ese? ¿Nadie se acuerda? Antes, bajo, cabe, con, según, sin, con, sobre, tras, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese cantito de las preposiciones? El preámbulo de la Constitución. Los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente, ¿sí? Las tablas de multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 3. Todo esto que aprendemos de memoria, para el conductismo, era importante cómo manifestábamos, o sea, cómo lo decíamos, y nos evaluaban cuantitativamente. Cuanto mejor lo digamos, más alta era la nota. En cambio, para el conductismo no le interesa cómo repetimos como lorito en una palabra, sino cómo podemos dar cuenta de ese aprendizaje a partir de una comprensión del contenido, de una reflexión del contenido. ¿Se entiende la diferencia? En realidad, la diferencia entre ambas tradiciones, entre el conductismo y el cognitivismo, reside sobre todo en los procesos, en cómo se aprende. Bien de forma asociativa, como suponen los modelos conductistas y de procesamiento clásico de información, o bien mediante procesos reflexivos, metacognitivos, dialógicos, dirigidos a la construcción del conocimiento. Acá está la palabra clave, creo yo, para el cognitivismo. Construcción del conocimiento. Mientras que para el conductismo, el contenido, el conocimiento ya está dado. No lo construye, lo debe repetir. ¿Se entiende acá? ¿Sí? Bien. La investigación cognitiva muestra que todo proceso psicológico, desde la percepción hasta el aprendizaje, es un proceso constructivo. No se limita a registrar las propiedades del objeto. Cuando hablo del objeto me refiero de lo que se tiene que aprender. Cuando hablamos del conductismo, desde el punto de vista epistemológico,
decimos que el conductismo lo que hace es describirlo al objeto tal como lo ve. Mientras que en el cognitivismo, ¿sí?, es construirlo al objeto a partir de la comprensión y reflexión de lo que es ese objeto. ¿Se entiende acá lo que quiero decir? Perdón, profe, sería algo como, por ejemplo, algo, se me viene a la mente algo como en lengua, que es la lengua y el habla, que sería que es la lengua, el concepto, y el habla, la imagen. Así es. ¿A eso se estaría refiriendo? Más o menos, más o menos. Desde el punto de vista epistemológico, como yo les decía, en epistemología, que es el estudio de las ciencias, digamos así, el objeto para el conductismo está dado. O sea, lo único que yo hago es reproducirlo, describirlo al objeto. En este caso, cuando aprendemos, lo que hago es repetir sin comprender, sin construirlo al conocimiento. Supongamos, a mí en la secundaria me daban un libro de historia que era de Ibáñez, famoso libro de secundaria, sobre historia argentina. La profesora nunca nos daba clases. En realidad lo que yo tenía que hacer, ella nos decía, estudien de tal página a tal página. Cuando íbamos a la página recién nos enterábamos de lo que se trataba el texto que íbamos a estudiar, y quien lo daba mejor de memoria tenía mejor nota, ¿sí? Quien lo quería explicar, la profesora medio que nos cuestionaba, que usted no ha estudiado, porque no lo dábamos como ella quería, que era de memoria en una palabra, ¿sí? En el caso del cognitivismo, si yo tuviera que leer ese texto de Ibáñez que nos daba en la secundaria, yo lo comprendo, lo reflexiono, lo relaciono, ¿se entiende? Esto quiere decir esto de describir el objeto o comprender el objeto, ¿se entiende? Bien. Dentro del texto de Susana Leligua e Irene Scangarello vamos a encontrar una aclaración de Claxon y Pozo que dice que en realidad no tenemos que pensar que el conductismo ya no existe y que fue en el siglo pasado y que ahora está de moda hablar del cognitivismo. Ellos dicen que es necesario superar esa vieja dicotomía, esa vieja escisión, buscando no solo cómo se complementan ambas formas de aprender, sino incluso cómo se exigen mutuamente para lograr un aprendizaje eficaz. O sea, que la teoría conductista, dentro de todo, es necesaria, sobre todo en los primeros años de escolarización, para poder aprender eficazmente. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a ver que dentro de la teoría conductista se asumía que toda conducta era el producto de asociar tres elementos. Por eso se llaman teorías conductistas o asociacionistas. Estos elementos eran el estímulo generalmente ambiental, viene desde afuera, y la conducta, que sería la respuesta, con dos funciones esenciales. Predecir los cambios ambientales relevantes para el organismo, ¿sí? O sea que uno puede manejar qué es lo que va a suceder y controlar la frecuencia en la que se producen esos cambios ambientales mediante la propia conducta. Pero ¿qué pasa? Este conductismo, cuando tiene dos principios básicos que empiezan a resquebrajarse cuando no pueden dar respuestas. ¿Cuáles eran esos principios? Si volvemos a lo que era el eje 1, hablábamos que el conductismo o la psicología educacional buscaba ser una ciencia positivista, como muchas ciencias en el principio del siglo XX, ¿sí? Ustedes deben haber visto Saint-Simon, Weber, ¿quién más? Durkheim, en sociología, donde se trataba de dar respuestas desde las ciencias positivas a todo lo que sucedía en humanidades. ¿Vieron o no vieron en sociología? Durkheim, Ahora Weber. lo estamos viendo. Bueno,
En realidad lo que se busca es que sean ciencias positivas, pero las ciencias humanas difícilmente pueden ser ciencias positivas porque justamente como humanos cada uno va a responder de una manera diferente, ¿verdad? No se puede establecer leyes generales. Bueno, para el positivismo, allá en el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la psicología conductista trataba de dar respuestas universales para todos los seres vivos. Entonces tenía dos principios básicos, que era el principio de equipotencialidad y el principio de correspondencia. El principio de equipotencialidad, repito, equipotencialidad, sostiene que las leyes psicológicas del aprendizaje se aplican por igual a todos los organismos, todos los contextos y a todos los contenidos, del mismo modo que las leyes físicas se aplican por igual a todos los objetos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico determinado estímulo en un sujeto determinado, todos los sujetos que yo aplique ese mismo estímulo van a tener la misma respuesta. ¿Es posible eso? ¿Qué les parece? No, pero caracterizó al sistema educativo por lo menos en Lamentablemente. sus inicios, y yo creo que hasta el día de hoy, pero con menos fuerza, pero sí. Claro, pero se cae porque nosotros no podemos decir que cada vez que yo enseño se va a producir el aprendizaje. ¿Sí? Ese principio de equipotencialidad quiere decir que yo, profesora Claudia, les estoy enseñando a todos mis alumnos de ciencias de la educación de una misma manera y todos van a aprender de la misma manera en que yo lo estoy enseñando. ¿Les parece que así será? No, con total seguridad tienen que decir no. Ese es uno de los principios del conductismo, ¿sí? Que debe quedar fuera de lo que es el aprendizaje escolar. Y el otro principio que tiene el conductismo es el principio de correspondencia. Este principio, según el cual la conducta, lo aprendido por el organismo, por el sujeto en un ambiente dado, es un fiel reflejo de los cambios estimulares que tienen lugar en ese ambiente, siendo las condiciones de ese ambiente las que determinan o condicionan la conducta. Fíjense, acá lo que estamos queriendo decir es que el aprendizaje que se da en un determinado lugar está dependiendo directamente del ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que al conductismo no le importa lo que sucede en la mente del sujeto, sino lo que yo como docente le pongo en la mente al alumno, ¿sí? Por eso es que hablamos del conductismo, siempre se dice que es una tabula rasa o una tabla vacía y que el docente lo que hace es imprimirle conocimiento, ¿sí? En cambio, hoy en día podemos decir que un niño que entra a jardín de 4 años tiene todo un trayecto de aprendizaje de 4 años, no entra vacío de conocimiento. Y hoy en día, más que nada, chicos, ¿se acuerdan cuando yo les contaba que mi nieto había aprendido a leer a partir de ver YouTube? ¿Sí? Hoy en día un niño hasta de 5 o 6 meses ya le muestran un video en el celular, un niño de 1 año ya maneja un celularcito, algunos ya les compran tablet, algunos tienen su Play. Fíjense cómo vamos evolucionando tecnológicamente y esta evolución tecnológica ayuda a que el alumno cuando ingresa a la escuela por primera vez ya viene con un bagaje de conocimientos tan amplio que lo que la escuela hace es aprovechar ese conocimiento para hacerlo construir nuevos conocimientos, ¿sí? ¿Se entiende ahí, verdad? Bien. Entonces, Pozo dice que la distinción entonces entre aprendizaje conductual y aprendizaje cognitivo no debería ser así, porque en realidad todo aprendizaje es cognitivo. Lo que tendríamos que hablar en realidad son de los procesos de aprendizaje
pueden tener una naturaleza asociativa o una naturaleza constructiva. No conductismo y cognitivismo, sino asociacionismo y constructivismo. ¿Se entiende ahí lo que quise decir? ¿Se entiende? Sí, Ustedes van a escuchar, y yo lo escucho cotidianamente cuando dicen el conductismo es malo. ¿Sí? En realidad, el conductismo con esos dos principios de equipotencialidad y de correspondencia sí es malo, porque yo no puedo pretender que todos mis alumnos aprendan de la misma manera, que todo lo que yo enseñe va a ser aprendido. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el ambiente, ¿qué vamos a tomar de positivo del conductismo? Que el ambiente va a determinar en muchos casos cómo se va a producir el aprendizaje. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta que el asociacionismo, esto de asociar el estímulo, la respuesta y el ambiente, es importante a la hora de aprender. ¿Sí? Bien. Mientras que las teorías constructivistas asumen un enfoque más organicista, estructuralista. ¿Qué querrá decir que asumen un enfoque organicista o estructuralista? ¿Qué les parece? ¿Por qué digo organicista? ¿A qué palabra les hace mención? Jeremías, no se me lo duerma, está cansado. ¿A los organismos vivos, profe? Ajá, bien. Algo natural, dice Juliana, bien. En realidad hace mención a esto, a que es un organismo y como tal tiene estructuras que hacen que ese organismo tenga determinadas características, funciones, ¿sí? Estas estructuras o esquemas mentales son las que van a tener en cuenta a la hora de aprender. Ya las vamos a ver con más detenimiento cuando entremos a cada una de las teorías, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje le vincula el significado que el organismo le atribuye, digamos, a los ambientes a los que se enfrenta, en función de su pasado evolutivo, de las estructuras cognitivas y conceptuales. O sea, que cada individuo trae una historia de vida, un mundo en el que ha construido su presente y su pasado, y por lo tanto su manera de aprender siempre va a ser diferente, ¿sí? Acá yo veo la carita de muchos alumnos y entre las caritas veo que el aprendizaje se va a dar de manera diferente porque sus caras también expresan si entienden, si no entienden, de qué me está hablando esta señora, habla tan complicado, me cuesta, quizás muchos de los contenidos que están viendo son totalmente nuevos para ustedes. Y en esto de un contenido totalmente nuevo, a veces puede producir cierto desgano, cierto decaimiento para poder apropiarse de este nuevo contenido. Pero bueno, lamentablemente no nos queda otra que estudiarlo y comprenderlo porque ustedes van a enseñar esta materia el día de mañana, ¿sí? Así que a ponerse las pilas. Bien. Ahora vamos a entrar de lleno, ahora ya vimos lo que son las teorías de asociacionistas y las teorías cognitivas o cognitivistas o mediacionales, también les llama Pérez Gómez. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son las teorías del condicionamiento. Recuerdan que cuando vimos las teorías del condicionamiento, yo les dije que había dos grandes grupos dentro de las teorías del condicionamiento, que son las teorías del condicionamiento clásico y las teorías del condicionamiento operante. Las del condicionamiento clásico, ahí lo encontramos a Watson y a Pavlov. ¿Escucharon hablar alguna vez de Pavlov? Pavlov. ¿Qué hacía Pavlov? Pavlov es conocido por trabajar con animales. ¿Con qué animales? ¿Nadie? ¿Nadie? Perros, dice Frank. ¿Nadie más escuchó hablar de Pavlov? Hasta en Los Simpsons lo nombran a Pavlov. ¿Sí? Skinner también.
Bueno, en realidad todos los conductistas trabajaron con animales y a partir de sus estudios o investigaciones con animales trasladaban esos experimentos a humanos para ver si las respuestas eran las mismas, ¿sí? Durante los primeros años del siglo XX, Pavlov se encontraba realizando experimentos sobre la secreción de jugos gástricos en perros luego de alimentarlos. Y observó que el periodo variaba continuamente, o sea que salivaban mientras se los alimentaba, luego comenzaban a salivar cuando venía el alimento y después se da cuenta que salivaban con solo ver a la persona que venía a alimentarlos. Fíjense ustedes cómo ese animal estaba ya a la expectativa salivando jugos gástricos con solo ver a la persona que les traía el alimento, ¿sí? Pavlov decide entonces estudiar y diseña un experimento a partir de la asociación de 3 elementos: la comida, el sonido y la salivación. De esa manera se condicionaba al animal. ¿Qué quiere decir esto? Él en su experimento sonaba una campanilla y venía el alimento. El perro escuchó tantas veces esa situación de que cada vez que sonaba la campanilla que le traían el alimento, que con solo escuchar la campanilla ya empezaba a salivar porque sabía que venía el alimento. Entonces, esto es condicionar al animal para salivar cuando escuche un sonido. La comida es un estímulo incondicionado, el sonido es un estímulo neutro y la salivación es la respuesta condicionada. ¿A qué les hace recordar esa situación? Estar condicionados por un timbre. A ver, Rocío Maribel, que se pide, cuénteme, ¿a qué le hace acordar? A la espera de que suene el timbre para el recreo. No. Muy bien, muy bien. Fíjense que a nosotros también como seres humanos nos condicionan a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nos condicionan en la escuela con el timbre del recreo. Pongamos, entramos a las 8 de la mañana, a las 9:20 deben tocar el timbre. Son las 9:21 y todavía no tocan el timbre. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? Nos empezamos a mirar entre todos. Sí, miramos la hora, che, no tocan el timbre, che, fíjate. Profe, no tocan el timbre, profe, ya es la hora del recreo, ¿qué podemos salir aunque no toquen el timbre? Fíjense cómo estamos adaptados a esos horarios escolares que hasta nuestro propio cuerpo, ¿sí?, está condicionado mentalmente de 80 minutos de clases. Pasados esos 80 minutos de clases, nos vemos las horas de salir al recreo, a chusmear, a comprar el Inclusive pasa también que 5 minutos antes de que eso sea, como que uno ya no puede prestar atención, la misma atención que prestaba antes, porque ya está sabiendo que va a venir el descanso. Exacto, muy bien, Rocío. Así como esperamos ese horario, que sean las 20 y a las 21 ya estamos locos, 5 minutos antes nuestro cuerpo ya está preparándose para ese momento del toque de timbre. Esos 5 minutos ya conversamos, ya hemos terminado la tarea, ya la maestra nos dice, bueno, pueden conversar un rato, pero despacio, vayan cerrando los cuadernos, vayan guardando porque ya van a salir al recreo, ¿sí? Todas esas situaciones nos van condicionando. Lo mismo sucede cuando tenemos evaluaciones, cuando tenemos que hacer una actividad, cuando tenemos que presentar, cuando tenemos que cumplir con un horario. ¿Se entiende, verdad? Hasta ahí vamos comprendiendo entonces cómo el condicionamiento clásico de Pavlov, que lo hizo con animales, luego traslada esas investigaciones al campo humano, digamos. Y nosotros lo hemos venido trabajando dentro de lo que es la escuela. Otro de los autores que trabajaron el condicionamiento clásico es Watson. Watson trabaja específicamente con lo que conocemos el paradigma estímulo-respuesta.
En la búsqueda de objetividad de sus estudios, recuerden que siempre hablamos que buscaban que sean ciencias positivas, objetivas, Watson toma como unidad de análisis el paradigma estímulo-respuesta, entendiendo por estímulo a cualquier factor externo o cambio en la condición fisiológica del animal y por respuesta cualquier reacción o conducta frente a ese estímulo, ¿sí? El método empleado será el de las ciencias naturales, es decir, el de la observación y la experimentación. Esto le permite decir a Watson que los reflejos innatos o incondicionados son respuestas naturales y los reflejos condicionados o aprendidos son respuestas a estímulos condicionados. Así él dice que toda conducta puede llegar a condicionarse. ¿Cuáles serían los estímulos innatos o naturales que le llama él? ¿Qué les parece? Reflejos innatos, conductas innatas. ¿Escucharon hablar de reflejos innatos? Ahí dice Malena, cuando un bebé tiene hambre. Ajá, ¿y cuál es el reflejo ahí? El de succión. Ajá, ahí dice el llanto. ¿Los que son espontáneos, profe? Los que son espontáneos, pero espontáneos de una manera natural, no espontáneos condicionados. Por ejemplo, espontáneos condicionados. Sí, Guadalupe. Sí, podría ser algo como el disparador de una clase. ¿Podría tomarse como un reflejo innato? No, yo estoy hablando desde el punto de vista biológico. ¿Cuáles son los reflejos innatos del ser humano? La aprehensión. Claro, pero yo quiero que me expliquen cuáles son. Más allá de que me los están describiendo, que me dicen la aprehensión, el llanto. ¿Qué son? Son reflejos que surgen naturalmente ante cierto estímulo, generalmente interno, ¿sí? Por ejemplo, cuando nacemos se comprueba con el APGAR. APGAR se llama ese estudio que nos hacen cuando somos recién nacidos. Ahí dice reflejos naturales ante estímulos propios, ¿sí? Puede ser. Cuando somos recién nacidos, el médico evalúa nuestro sistema nervioso a través del APGAR, que es un estudio en el cual lo levantan al bebé, el bebé tiene que abrir los brazos y las piernas, ese se llama el reflejo de paracaidista. El reflejo de prehensión, pone el dedito y tiene que cerrar. En la patita en el pie le correr el dedo y el bebé tiene que mover los deditos del pie. El reflejo de succión, acercarle la mano a la boca y el bebé tiene que tratar de buscar, por ejemplo, acercarle la linterna a los ojitos y la pupila se tiene que dilatar o cerrar de acuerdo a la intensidad de la luz, ¿sí? Todos esos son reflejos innatos. Muchos de esos reflejos se mantienen en el tiempo, ¿sí? Otros van desapareciendo, pero esos son reflejos naturales. Por ejemplo, el llanto no podríamos decir que sea un reflejo natural porque no todos lloran ante la misma circunstancia, ante un mismo estímulo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el llanto se convierte a la larga en un estímulo, en un reflejo condicionado. Muchos bebés y muchos adultos también aprenden que llorando van a obtener cierta recompensa o cierto regalo o cierta propina, digamos así. ¿Se entiende ahí? Cómo el llanto puede convertirse en un reflejo condicionado, cosa que acercar la mano al fuego es un reflejo incondicionado porque la sacamos inmediatamente. No hay nadie que pueda soportar, a menos que sea un extraterrestre o que se la esté aguantando porque se le está quemando la piel, ¿sí? Entonces, como un estímulo de supervivencia, lo que hacemos es sacar la mano del fuego. ¿Se entiende entonces cuáles son los reflejos innatos y cuáles serían los reflejos que están condicionados? ¿Se entiende? Bien.
Y el último autor que vamos a ver por esta tarde ya es Skinner, que Skinner, lo conocemos por los Simpsons, digo yo siempre, pero Skinner habla sobre el condicionamiento operante. Él dice que el condicionamiento clásico explicaba solo una parte del aprendizaje de las conductas, es decir, se asociaban las conductas ya existentes con estímulos nuevos. A Skinner le interesa entonces la adquisición de nuevas conductas por lo que sucede después de las respuestas. A él lo que le importaba era qué pasa después de la respuesta. En el condicionamiento operante se controlan las consecuencias de la conducta. Para ello se utilizan reforzadores para fortalecer o consolidar una conducta. Los reforzadores pueden ser positivos o negativos. Los positivos refieren al fortalecimiento de una conducta por la presentación de un estímulo positivo para la persona, por ejemplo, dinero, alabanzas, elogios, regalos, premios. Me ahogué, perdón. Repito, que el estímulo positivo puede ser dinero, alabanzas, elogios, regalos, premios, ¿sí? Mientras que los reforzadores negativos fortalecen la conducta por la eliminación o la evitación de un estímulo desagradable para la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre Skinner y Watson y Pavlov? Que para Skinner el condicionamiento él le llama operante, condicionamiento operante, y para los otros es condicionamiento clásico, porque le agrega al estímulo un reforzador. ¿Cuándo sería un reforzador? ¿Qué les parece? Yo, dice la señorita o el profesor, a los primeros 10 trabajos le pongo un 10. ¿Sí? Entonces se apuran y tratan de hacerlo bien para que se le ponga un 10. Ponerles la carita feliz cuando han hecho bien las cosas, ¿sí? Ofrecerles dinero en la casa para que si aprueban el primer año o el segundo año, les voy a comprar una moto, un celular nuevo, algo, ¿sí? Esos son reforzadores positivos. Y reforzadores negativos son los que hacen que se elimine la mala conducta por ese reforzador. Por ejemplo, decirles que si vuelven a hacer la misma conducta van a ser castigados, ¿sí? Si vuelve a portarse mal van a ser corridos de la escuela, o si llegan a tener tantas amonestaciones no los vamos a recibir más en la institución, ¿sí? O bien sacarse una mala nota y esperar que en la casa los castiguen. ¿Se entiende entonces, verdad? La diferencia entre el condicionamiento clásico común, que es la respuesta a un reflejo condicionado. Mientras que en el de Skinner, el condicionamiento operante, intervienen reforzadores, positivos o negativos. Bien, con esto damos por cerrada la clase de hoy, que era la diferencia básicamente entre el conductismo y el cognitivismo, o entre las teorías asociacionistas y las teorías mediacionales. Lo van a encontrar en el primer texto del eje 2. Y vimos la primera parte de lo que es los autores que tienen el conductismo. En el foro, en la plataforma, vamos a subir un trabajito que ustedes tienen que participar. Es algo cortito, sencillo, es de una sola página donde habla sobre esperen que me fije en el texto, no me acuerdo cómo se llama, el conductismo y la escuela, creo que dice. Es la última hojita del texto de Susana Leligua. A ver, ya me fijo y les digo bien. Sí, es la página 92. Es una sola carillita donde dice el conductismo y su aplicación a la educación. Está el foro ya abierto en la plataforma, donde lo que ustedes tienen que hacer
es, el año pasado vieron en narrativa el mito de Pigmalión, ¿se acuerdan? Bien. Ahora les voy a agregar yo que busquen en Google, no lo lean al libro, es mucho texto para leerlo, es un libro gordo, pero quiero que googleen Mi Bella Dama, del autor Shaw, ¿sí? Quiero que a partir de la comprensión de esos dos cuentos, mitos o leyendas, puedan hacer una relación con lo que es la educación y el conductismo, ¿sí? Ya está abierto el foro, tienen para participar, es un foro de debate, o sea que si alguno dice alguna cosa, otro compañero puede responder siempre en el orden de lo respetuoso y vamos comunicándonos y viendo qué es lo que vieron o conocieron de cada una de esos dos mitologías o dos cuentos para relacionarlos con la educación. ¿Algo más, profesora Leonora? Con respecto al trabajo práctico. Sí, respecto al trabajo práctico, les quería comentar que, bueno, como ya les adelantamos, ya cerró el foro, ¿sí? Donde ustedes tenían que cargar el trabajo práctico. Les pedimos que para la próxima vez que van a hacer los trabajos prácticos respeten los tiempos que nosotros estipulamos, ¿sí? Son 15 días que ustedes tienen para presentar ese trabajo práctico y como ya incluso tuve esta mañana un déjà vu incluso, porque me acordé de lo que dijo la profe Claudia el día del trabajo práctico, que fue que no nos estén pidiendo a último momento que van a presentar el trabajo práctico fuera de tiempo y demás, porque no les íbamos a dar esa opción. Sin embargo, lo mismo, tuvimos estas consultas, ¿sí? Esta mañana, y como les digo, son 15 días, chicos, ¿sí? Entendemos nosotras que tienen trabajos que presentar en las otras materias, ¿sí? Eso es parte del quehacer universitario y justamente por eso es que les damos 15 días para que ustedes puedan presentar estos trabajos prácticos, ¿sí? Entonces traten de hacerlo en el tiempo que corresponde, ¿sí? Porque eso también nos da a nosotros la pauta de que podemos corregir en tiempo y forma los trabajos prácticos, ¿sí? La devolución de estos trabajos los van a tener a más tardar dentro de 15 días, ¿sí? Considerando que tenemos que corregir tanto los de Ciencias de la Educación como los de Letras, Filosofía y demás carreras que tenemos. Entonces, a más tardar en 15 días van a tener las devoluciones de los trabajos prácticos, ¿sí? Aquellos que no hayan podido presentar el trabajo práctico hasta el día de hoy, lo van a tener que recuperar ya en el segundo cuatrimestre cuando corresponde ese recuperatorio que ya les habíamos aclarado con la profe Claudia, ¿sí? Bien, creo que nada más al respecto. Bueno, y para cerrar, decirles que van a tener parcial del eje 2 en las últimas semanas las primeras semanas de junio, ya les vamos a pasar bien la fecha. Así que vayan leyendo lo que es el eje 2, que ya está subido también en la plataforma. Ya tienen todo listo para empezar a leer. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Y Rocío, vos das clase el martes que viene. ¿Necesitas que los chicos preparen algo, estén atentos con algo? Profe, no, estaba pensando en lo que usted dio, estaba hablando al comienzo de hacer una clase asincrónica, o sea, le estuve preparando sincrónica, pero viendo que hay chicos que tienen problemas y capaz que les resulta más fácil una clase asincrónica, voy a tratar de armarla así en estos días. En todo caso, si me sigue la idea de lo sincrónico, les voy a estar mandando por el grupo lo que sería el link para poder ingresar por Meet. Bueno, listo. Listo, chicos. Nos vemos el próximo martes entonces, si Dios quiere. Que anden bien. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe, que esté bien. Él sacale la grabación. Sí. Y ahí nos quedamos con Rocío un ratito.